Para nuestro profesor Michel Maffesoli, Pessoa es el Nietzsche aún por descubrir del siglo XX. En el umbral del siglo XXI, este poeta portugués encarna mejor que nadie el ideal polifónico que lo ha llevado a una notoriedad internacional. Bueno, allá hay algunos de los libros. Actualmente Pessoa es considerado como uno de los más grandes poetas de la literatura universal. Este poeta se refirió a sí mismo como el mensajero de la conciencia a través de la voz de Bernardo Soares, su semi-heterónimo. Pessoa nació en Lisboa en 1888. Aquí el dato curioso nos surge es que también en 1888 se inventó el fonógrafo, que podía reproducir también sonidos de instrumentos que no estaban presentes, sino a distancia. Este extraño extranjero, como le llamó Robert Bresson, dejó un baúl conocido entre los especialistas como el espolio pessoano que tienen aquí. Ese baúl cuenta con aproximadamente 30,000 páginas escritas a mano y mecanografiadas. De este espolio se han editado hasta la fecha aproximadamente 15,000 páginas y quedan otras 15,000 páginas por editar. Pessoa inventó más de un centenar de autores ficticios o personalidades literarias que son conocidas internacionalmente como heterónimos. Para cumplir con la empresa heroica de crear toda una literatura, de ser un creador de mitos, Pessoa recurrió a la estrategia heteronímica, adelantándose a la confusión que surgiría en el público sobre su heteronimismo. Pessoa enfatizó que, a diferencia de la pseudonimia, la obra de un heterónimo es la del autor fuera de su persona, una personalidad totalmente fabricada por él, como serían los personajes de cualquier obra escrita por su mano. Por lo tanto, un heterónimo es una voz poética que se diferencia de la voz del autor, un poeta ficticio que no solo es un nombre, sino una biografía, un estilo poético y toda una cosmovisión diferente de la del autor. Los profesores Jerónimo Pizarro y Patricio Ferrari han documentado en las 2 últimas décadas la existencia de 136 autores ficticios. Algunos sí efectivamente solo son nombres sin biografía, pero otros cuentan con grandes proyectos, empresas literarias, proyectos editoriales, incluyendo traducciones. En las últimas 2 décadas, estos trabajos se han intensificado con el apoyo de varios grupos, ¿no?, internacionales, no solo de Portugal, sino de Brasil, de México y de muchos países. Y nos hemos dado cuenta también de la producción trilingüe de Pessoa. Sí, se conocía primero su producción en portugués y en inglés, y solo hasta hace poco, hasta el 2004, conocemos su producción en francés, porque en realidad Pessoa solamente publicó un poema en francés en vida. Ahora, a partir de estos hechos es importante aclarar que la discusión entre Pessoa y sus autores ficticios se da en este paisaje lingüístico, trilingüe y cosmopolita. Pessoa no conoció su fama universal, efectivamente, pero la intuyó y la predijo. Trabajó en ella con admirable dedicación, dejándonos innumerables inéditos para su recepción en el siglo próximo. Entre genios literarios como Pessoa es común disfrutar solo de la celebridad cuando ésta es póstuma, tema al cual desembocó su autoformación en psiquiatría de la genialidad y la locura, y que culminó en la reflexión de los años 30, que hoy pueden encontrar bajo el título de Eróstrato, Estudios sobre la inmortalidad como celebridad póstuma.
En una famosa carta al editor y amigo Adolfo Casais Monteiro, del 13 de enero de 1935, Pessoa dijo que su heteronimismo era resultado de un proceso orgánico que inició cuando él tenía 5 o 6 años de edad en África del Sur, hacia 1895. Esto se conoce como su primer desdoblamiento proto-heteronímico, el cual se dio en lengua francesa. Le Chevalier de Pas, o el Caballero de Nada, es un amigo imaginario que Pessoa inventó y con el que intercambiaba correspondencia. Los psicoanalistas han interpretado este protoheterónimo como el fantasma de su padre, quien había muerto 2 años antes de tuberculosis. El profesor Jerónimo Pizarro cuenta que existe una anotación conservada por la mamá de Pessoa en una servilleta con el nombre de Chevalier de Pas, o sea, caballero de P.A., caballero de papá, y no de Chevalier de Pas, caballero de nada, con ese al final. Es a partir de esta anotación original que podemos encontrar una relación inmediata entre la creación de ese mensajero de cartas y Joaquín Seabra Pessoa, el padre del poeta. En esta misma carta donde Pessoa describe a su primer protoheterónimo, también cuenta la historia mítica del día triunfal de su vida, el 8 de marzo de 1914, tarde en la que escribió una treintena de poemas en una especie de éxtasis y donde se reveló la tríada de los principales heterónimos. Alberto Caeiro, un poeta cuasi analfabeta y sin filosofía, pero paradójicamente el gran maestro de todos sus heterónimos y del propio Pessoa. Ricardo Reis, un poeta clásico en el estilo de Horacio, y Álvaro de Campos, un poeta cosmopolita y vanguardista, heredero del decadentismo y apasionado futurista, poeta modernista que enaltece el exceso y lo que George Simmel denominaba la intensificación de la vida de los nervios. Entre la invención del protoheterónimo Chevalier de Pas y la tríada de los principales heterónimos, resalta una generación que se conoce como los preheterónimos y que está integrada por Alexander y Charles James Serge, el señor Pantelao, Tomás Cross, que es un traductor, y el periodista satírico de origen francés, Jean-Sol de Meluret. Estos autores ficticios tienen como tarea una obra colectiva que resulta interesante, el libro de las transformaciones o el libro de las tareas, escrito por Pessoa entre 1907 y 1914. En 1914 fue cuando surgieron los heterónimos principales. Este proyecto ya era un proyecto trilingüe, en inglés, portugués y francés, y aparece como una respuesta a la urgencia de la renovación total de la sociedad. Es un proyecto que Pessoa sí quería publicar, y muchos de sus proyectos había el deseo de Pessoa por publicarlos. El libro de las transformaciones habla de la necesidad de regenerar la sociedad europea y de transformar la política, el pensamiento e incluso la espiritualidad. Esto en el contexto de un periodo de gran inestabilidad en Portugal, porque en 1908 se mata en una plaza pública al rey y al heredero del trono. Y bueno, este libro no está publicado en portugués, sino que unos profesores que trabajaban en el expolio de origen portugués lo publicaron en esta versión en inglés. Hay algunos de estos textos que sí están publicados en portugués, pero que, digamos, no aparecen como una obra en conjunto. Y bueno, también existen numerosos heterónimos póstumos. Aquí quiero mencionar específicamente al filósofo neopagano Antonio Mora, que Pessoa conservó inédito en el baúl.
divulgador de la obra de los heterónimos internacionalmente, dándole un carácter de proyecto nacional, filosófico y espiritual. Es el filósofo Antonio Mora quien explica la heteronimia como un neopaganismo. Antonio Mora coincide con los principales heterónimos en la necesidad de recuperar los valores clásicos de la antigüedad para salvaguardar el alma de Portugal de la decadencia europea encabezada por su modelo cúspide, que es Francia. Como los autores Amiel o el poeta Baudelaire, el joven Rimbaud, Marcel Proust, Huysmans e incluso Jung, Pessoa fue un viajero inmóvil que prefirió la experiencia del viaje interior con todos sus heterónimos o personalidades literarias. Todos estos autores nos muestran cómo el hombre sedentario de la modernidad envidia la existencia de los antiguos nómadas. A este propósito, Michel Maffesoli explica: el nomadismo interno permite otra relación con el mundo basada en la sabiduría trágica y el enraizamiento dinámico. Y continúa: vagar y errar físicamente son dos formas de traducir la pluralidad de la persona. Fin de la cita. El impulso vital por el nomadismo es una sed de infinito. ¿Cómo es que este mal anima el discreto deambular del poeta, quien elige la aventura interior, el viaje al fondo de la conciencia? Para el poeta de conciencia errante, la mejor manera de viajar es no salir de su habitación. Bernardo Suárez, autor del libro El desasosiego, escribe: para viajar basta existir, y en el tren de mi cuerpo, de mi destino, inclinado sobre las calles y las plazas, sobre los gestos y los rostros, siempre iguales, siempre diferentes, como después de todo los paisajes lo son. Pessoa, como viajero interior, parece responder a la sugerencia de otros escritores como Pascal en sus pensamientos, cuando dice: toda la desgracia de los hombres viene de una sola cosa, que es no saber quedarse en una habitación. Agreguemos a este pensamiento una idea de Confucio: el más grande de los viajeros es aquel capaz de dar una vuelta alrededor de sí mismo. La aventura interior promueve un largo viaje de introspección que muestra un amplio recorrido por sensaciones, impresiones, emociones, sentimientos, pensamientos, recuerdos y sueños. Diderot, por ejemplo, había escrito una serie de descripciones de paseos a través de los más bellos paisajes salvajes, revelando al lector solo al final de estos viajes que estos habían sido realizados a través de las pinturas de Vernet. Dice el especialista en los estudios del imaginario y de la antigüedad, Joel Tomás, que en la literatura de los antiguos, el viaje y la errancia son un símbolo de la prueba iniciática. El viaje en sí aparece como un dinamismo organizador, un constructivismo de la conciencia a través del cual el viajero, el homo viator, crea su propio espacio simbólico. El propósito consiste en experimentar el ser, dramatizarlo, simularlo. Cuando Pessoa dice el poeta es un fingidor, recordemos que la palabra fingidor proviene del término griego para referirse al héroe y en latín para la máscara teatral. El poeta se convierte en el héroe dramático que se pregunta: ¿quién soy? Yo soy el otro, había dicho Nerval. Soy otro, nos advirtió Rimbaud. La respuesta de los antiguos era: tú eres eso. Tanto el nómada viajero que se dirige hacia paisajes del exterior como el poeta viajero que se recoge en su interior se transforman a sí mismos al mismo tiempo que van pasando entre las estaciones de su viaje. El viajero que regresa no es el mismo que partió otrora. Viajero y poeta se convierten en un templo de conversión interna.
En la obra Messagem o Mensaje, ¿no apela acaso Pessoa al ser y no son acaso sus heterónimos las mismas fragmentaciones temporales de ese rey escondido? El viaje del poeta es una metamorfosis, una mutación ontológica que es parte de un proceso alquímico. Y sí, efectivamente, Pessoa se refiere al proceso de creación a partir de los 4 pasos de la gran obra. Nigredo, primero dejamos que las sensaciones en la psique, perdón, ahí está mal la traducción, no son sentimientos, son sensaciones. Primero dejamos que las sensaciones en la psique se pudran o diluyan para generar algo superior. Albedo, una vez que la materia poética está muerta, debe ser blanqueada por la memoria. Rubedo, entonces la redefinimos por la imaginación. Aragón llama a esta transformación la verdadera mentira, y Jean Cocteau dice, el poeta es un mentiroso que siempre dice la verdad. Para Pessoa, el poeta cree que si todo lo que existe son mentiras, la mentira es por lo tanto todo lo que existe. Y finalmente la piedra filosofal, sublimar, realizar un proceso de sublimación a través de la expresión. Por lo tanto, el poeta se transforma a través de su obra, lo subconsciente se vuelve consciente. Las palabras nos dicen lo que no sabemos sobre ellas, advierte René Char. El impulso del viaje del poeta para ir más allá resulta de una exploración hacia el interior de sí mismo. En otra carta al editor y amigo Adolfo Casais Monteiro, del 20 de enero del 35, unos pocos meses antes de su muerte, Pessoa escribió, «Yo no evoluciono, yo viajo». Este viaje interpersonalita, como le llamó la profesora Teresa Rita López, cambia la personalidad y el estilo del poeta que escribe. Este desplazamiento ficticio hacia el interior de sí mismo le permite desdoblarse, multiplicarse. El poeta se aventura en un viaje imaginario para crear varias personalidades, pluralidad del ego a través de tonalidades poéticas intensas. La heteronimia es una forma de viajar entre historias de vida, filosofías y estilos poéticos. Pessoa explica su heteronimia como la necesidad que sintió de fragmentarse para sentir todo de todas las maneras, como dice Álvaro de Campos. Contra la soledad del poeta, Pessoa creará los heterónimos que muestran cómo el yo es menos, quizá más que una realidad, una idea o una ficción. Así el poeta se convierte en el mensajero de la conciencia a través de la heteronimia. La heteronimia es una puesta en abismo del poeta en relación con el otro o con los otros que lo habitan. Todo su poder expresivo proviene del trabajo estético sobre las sensaciones. Todo el esfuerzo del poeta es hacer que la sensación sea expresiva, abstracta, capaz de expresar muchas otras sensaciones. Así, el poeta toma conciencia de la sensación, luego la necesidad de redoblar esta conciencia de la sensación, creando una conciencia de la sensación. Alberto Caeiro, pastor bucólico, Reis, clasicista, Álvaro de Campos, modernista, y Bernardo Suárez, ¿no?, que es el punto más alto de esta idea de la conciencia de la sensación. Pessoa nos dejó una pista para la interpretación de su obra. Él dijo que quien leyera su obra debería considerar que cada heterónimo corresponde a un monólogo dramático y que esta obra se constituye así en otra, digamos, otro superdrama. Los heterónimos no son solo una constelación polifónica que revela el espíritu colectivo de la época. Estos heterónimos
siguen hablándonos, expresándose como voces independientes que expresan públicamente sus opiniones en torno a una variedad de temas filosóficos, sociológicos, psicológicos, de economía política, de religión, defendiendo estilos poéticos y visiones propias del mundo, cantando la pluralidad de la existencia en un diálogo que no busca una síntesis, sino la coexistencia de contrarios. En un capítulo sobre Fernando Pessoa, el profesor Gilbert Durand analiza el trabajo del poeta desde lo que caracteriza la conciencia cada vez más intensa de la alteridad. Pessoa es heredero de la conciencia aguda de la alteridad, ya presente en los poemas de Nerval, de Rimbaud, de Baudelaire, incluso de Víctor Hugo. Durand enfatiza que el descubrimiento del otro y de la profundidad es compartido por todos los pensamientos de la segunda mitad del XIX y la primera mitad del XX. En Pessoa, el ego sigue siendo el objeto a descifrar, pero analizado en profundidad, con todas sus dimensiones y pluralismo. Su búsqueda es una intersección entre la búsqueda hermética de la lengua, que mencionaba Baudelaire, la alquimia de la palabra, de Rimbaud, y el encanto de la poesía de Mallarmé. Pessoa se alinea con el neopaganismo de su época, dice Gilbert Durand. Con su drama con personajes y sus personajes sin drama, Pessoa resucitó el homo religiosus poco antes de Jung, de Eliade, de Henry Corbin, de Dumézil. Durand está de acuerdo en que Pessoa es un profundo poeta de las urgencias de la modernidad. Pessoa asimismo, como el mensajero de la conciencia, nos hace una invitación al viaje interior, pues nos dice, escribir en última instancia es una vía de escape, pero también un refugio, un apasionante viaje al laberinto de nosotros mismos. ¿Todavía tengo tiempo, bro? Sí. ¿Sí? Todavía. Okay. Se considera que la heteronimia de Pessoa es producto de la tendencia de la poesía moderna a la difracción de la voz del poeta, que nosotros relacionamos con la polifonía. En la música, el término polifonía se refiere a una combinación agradable de voces o sonidos donde las estructuras rítmicas vinculan los opuestos. Etimológicamente, polifonía viene del griego poli, que significa muchos, y fone, que significa voz o sonido. La polifonía se basa justamente en la composición eufónica a partir de la singularidad de cada elemento. Ahora, en la literatura, Dostoyevski es considerado como el inventor de la novela polifónica, que lucha contra la homofonía del monologismo autoritario. El mito humano de Dostoyevski está vinculado a la multiplicidad del ser, que refleja en una polifonía mixta y obscura que habita dentro de cada individuo. Dostoyevski advierte al lector en Los hermanos Kamarázov: no creáis en la unidad del hombre, cree en el yo múltiple. Del mismo modo que la novela polifónica de Dostoyevski, la polifonía de los heterónimos muestra el paso de una visión simplista del mundo y de uno mismo a la concepción cada vez más compleja en armonía con el principio antiguo del unitas multiplex. Para Dostoyevski y Pessoa, el alma y la conciencia pueden emerger solo a través de una polifonía eufónica del aquí y del ahora. Es en este sentido que uno puede leer las palabras de Bernardo Suárez en el libro del desasosiego, que ya citó el doctor Gómez Montt, cuando dice: mi alma es como una orquesta oculta, no sé qué instrumentos suenan y juegan en mí, cuerdas, arpas, timbales y tambores. Solo puedo conocerme a mí mismo como una sinfonía. Los heterónimos establecen así un sistema de voces múltiples similar al sistema de novela de Dostoyevski. Una conversación en familia donde poetizan y dialogan, retroalimentando positivamente todo el sistema heteronímico. Patrick Quillier y Patricio Ferrari, estudiosos y traductores de Pessoa, proponen definir las voces de los heterónimos
precisamente como ecos poéticos y o acúsmatas. La fuente u origen de estas resonancias y evocaciones permanecen en lo oculto, por lo que la poesía es una fuerza de evocación. Y cito, es posible definir las voces heteronímicas como acúsmatas, es decir, sonidos ficticios o alucinados, sonidos que contienen como resonancias o evocaciones otros acúsmatas, que son los paisajes sonoros a los que los heterónimos se refieren, pero también todos los efectos casi musicales de los idiomas que cada uno utiliza. El desdoblamiento polifónico de Pessoa culmina así en un drama ingente en 3 lenguas, sistema complejo de interacción entre personalidades poéticas. La heteronimia se convierte en la experiencia del desdoblamiento creativo en otredades vividas en sí mismo hasta sus últimas consecuencias. En la posmodernidad, la heteronimia de Pessoa nos recuerda el ideal democrático de Dostoyevsky, de la poesía moderna, en el que múltiples voces adquieren vida propia participando de diálogos y proyectos comunes. La heteronimia en Pessoa, ese drama ingente que hoy vive autónomo, como lo deseaba su autor, acentúa la dimensión colectiva en todos los términos. Si hay una fragmentación del ego del poeta, esta fragmentación se debe a una estrategia estética de la conciencia del mismo. Pessoa logra poner a producir y a dialogar autores ficticios que simulan las producciones e interacciones entre los núcleos dispersos del yo del poeta. Esta fragmentación es intencional y muy reveladora. A través de su heteronimia, Pessoa encuentra la gran salud que la literatura aporta al espíritu. A través de su genialidad como creador de heterónimos, encontró el camino de escape de la locura, probablemente de carácter hereditario, de la cual temía, a través de la activación de mecanismos psíquicos de la pluralidad de la persona. Así, los heterónimos pueden considerarse un laboratorio polifónico donde el poeta experimenta estéticamente el sentir todo de todas las maneras. Y bueno, este ya es nada más como un resumen de los principales heterónimos. No sé si hay tiempo o ya nos vamos. Un poquito hablando de Caeiro, es como el resumen de la hojita que les pasé. Caeiro, este poeta cuasi analfabeta, curiosamente es el maestro de todos, incluso de Pessoa. Él no viaja con sus pensamientos, sino con sus sensaciones. Y dice, no tengo una filosofía, lo que tengo son sentidos. Sus poemas enseñan que nuestra única riqueza es ver y que la única inocencia es no pensar. Él es el creador del llamado sensacionismo, la corriente que inventa Pessoa. Caeiro sugiere que la forma visual y la forma de pensar son opuestas. No pienses cuando veas. Caeiro también es el paganismo en persona. El poder de su poesía nos permite ver más allá del mundo cerrado del hemisferio izquierdo sin vida intuitiva. En Caeiro, esta vida intuitiva está relacionada con la contemplación a través de la vía visual. Las fuentes disponibles de la vida intuitiva de su poesía han sido conceptualizadas, desvitalizadas y deconstruidas por un mundo de la palabra, de los sistemas mecanicistas y teorías formadas por el hemisferio izquierdo. Como Caeiro, su discípulo Álvaro de Campos también invita al lector a viajar solo con las sensaciones, pero aquí Campos agrega las sensaciones en exceso, porque al final la mejor manera de viajar es sentir, pero sintiendo en exceso, sentir todo de todas las maneras, sentir todo excesivamente, como dicen la dactilografía. Este heterónimo es el más decadentista, vanguardista y cosmopolita, que invita al lector a elegir el exceso de sensaciones como una esperanza para la renovación de todas las fronteras en la forma de un exorcismo y una experiencia multisensorial de la mente. Y bueno, para terminar, pasemos al semiheterónimo Bernardo Suárez y su libro El desasosiego, un diario íntimo,
una de las principales obras de Pessoa, en la que trabajó casi 30 años. Este libro, que consta de unos 500 fragmentos, y hay muchas ediciones, dependiendo del editor, cuenta una biografía sin hechos, como dice el propio Bernardo Soares, o un viaje nunca realizado. Bernardo Soares es un lisboeta común y corriente, un contador que vive y trabaja en la calle de los Douradores, en el famoso distrito comercial de La Baixa. Mientras que Caeiro, Reis y Campos y los otros heterónimos tienen biografías, personalidades y filosofías, Soares es un fragmento de la vida de Pessoa, en sus propias palabras, una mutilación de su personalidad, un semiheterónimo. Vive en una habitación en el cuarto piso de un edificio de la misma calle donde trabaja. Al atardecer, sin emoción ni intelecto, Soares mira a través de la ventana y escribe. Inmóvil y en silencio, imagina, sueña y viaja desde su inmovilidad. Para él, la distancia y la víspera de la noche son bienes soberanos, pues liberado del trabajo, aunque somnoliento, puede realmente existir. Flaneur introspectivo y casi inmóvil que viaja con su propia conciencia. Soares describe un paisaje exterior, cuando lo describe es siempre por referencia a un estado mental, y esto nos remite a la idea de un autor que le gustaba mucho a Pessoa, que es Amiel, y que dice, un paisaje es un estado del alma. Alternando entre la descripción de la vida cotidiana y la meditación trascendente, después del trabajo, Soares se encierra para escribir, una actividad que podría significar todo o nada. En el libro del desasosiego leemos: estoy escribiendo, lleno de tristeza, en una habitación tranquila y sola, solo como siempre he estado y como siempre lo estaré. Y me pregunto si mi voz, aparentemente poco, no encarna la esencia de miles de votos, el hambre de saber de miles de vidas, la paciencia de millones de almas como la mía, sujeta en su destino de cada día, sus sueños inútiles, la esperanza de que no deje huellas. Y bueno, este autor, Amiel, creemos que es una inspiración para el libro del desasosiego, también con esta idea: cuanto más un hombre es realmente hombre, más aislado está. Para él es necesario tomar conciencia de las modalidades del ser humano, de sentir y pensar, no de querer, sino de contemplar. En su diario, el propio Amiel escribe: un paisaje es un estado del alma. Amiel divide su vida entre la noche y la madrugada de una manera similar a la de Bernardo Soares, quien dice: en la noche sucede la excitación, la expansión, la imaginación, el alma en su multiplicidad y vivacidad. En la mañana es la calma, la meditación, la concentración del alma en su simplicidad y recogimiento. Una es el calor, otra es la frescura. En una se produce y en la otra se recibe. En una se vive y en la otra uno se siente vivo. Describo paisajes de lo que siento, doy permiso a mis sensaciones, entiendo perfectamente las mujeres que hacen el bordado por el dolor y las que están tejiendo porque la vida no existe. Mi tía, dice Soares, pasó solitaria noches interminables. Estas confesiones de mis sentimientos son mis propias paciencias. El 5 de diciembre de 1860, Amiel está muy cerca de la poética del viaje interior de Soares cuando escribe: mi privilegio es presenciar el drama de mi vida para estar al tanto de la tragicomedia de mi propio destino, y más que eso, para tener el secreto de la tragicomedia en sí, es decir, de no tomar en serio mis ilusiones, por así decirlo, y verme desde la sala en la escena, desde la ultratumba de la existencia, y de tener que tener un interés especial en mi papel individual, mientras que vivo en la confianza del poeta que juega con todos estos importantes agentes y que sabe todo lo que aquellos no saben. Y bueno, eso es todo.